Buenos días, les damos la bienvenida a esta última jornada virtual del primer Congreso Federal de Educación Artística, organizado desde la Subsecretaría de Educación Artística de la provincia de Santa Fe, una subsecretaría que depende del Ministerio de Cultura de la provincia. Y bueno, tuvimos este desafío de organizar este primer congreso de modalidad virtual y presencial, intentando provocar estos encuentros, no solamente desde las cercanías territoriales, sino con también aquellas distancias que quizás uno no puede afrontar por determinadas cuestiones, y bueno, la virtualidad nos posibilita esto, ¿no? Volver a encontrarnos y provocar nuevos caminos, digamos, a partir de esta herramienta. En lo presencial se trabajó en 5 sedes distintas: Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, Santa Fe y Rosario, que también tuvieron sus propias programaciones, y en lo virtual también tuvo también su programación correspondiente, y todo el material que acá se fue produciendo y compartiendo desde todos los trabajos va a quedar grabado en la plataforma, así que invitamos a todos y a todas luego para poder visitar estos trabajos y estas experiencias. En esta oportunidad estamos con Juan Martín del Valle y Magalí Abate, que nos van a presentar su trabajo que se titula Teorización de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en los procesos creativos colaborativos en la modalidad virtual a través de la narrativa pedagógica. Los dejo así, los escuchamos. Bueno, gracias, buenos días. Hola, ¿qué tal? De nuevo. Queremos agradecer, estamos muy contentos de poder participar en este congreso, la posibilidad de hacerlo virtualmente, haber podido ver varias ponencias en estos días. De esta forma, la verdad que fue muy interesante para nosotros, y estamos muy contentos de poder participar de este evento, y esperemos que vuelva a suceder. Así que muchas gracias por el esfuerzo de la organización que están haciendo y superar las dificultades que han estado pasando, ¿no?, en estos días. Bueno, tenemos un título parece demasiado científico, pero queda muy largo, pero en realidad no lo es tanto, ya lo vamos a ver. Así que, bueno, celebrando que estamos en un congreso de formación en arte, vamos a tratar de alejarnos un poco del discurso científico, con la rigurosidad de explicar metodologías y algunos conceptos, pero tratar de acercarnos a una forma más humana y poder compartir trabajos de la cátedra y del proyecto de investigación de estudiantes y de estudiantes investigadores, como para hablan mejor de todo el trabajo y de todo lo que vamos a hablar. Pues queríamos empezar con compartir pantalla con un cortito de 1 minuto que grafica más o menos el trabajo que se hace en la Cátedra de Dirección de Arte de UNA, que es sobre estos trabajos prácticos, es el trabajo que hacemos en la ponencia. Nosotros somos de UNLAM y de UNA. En UNLAM estamos en comunicación social, en humanidades, en UNA en dirección de arte dentro de audiovisuales, ¿sí? Tenemos proyectos en ambas instituciones desde hace muchísimos años, y el camino de estos proyectos nos ha llevado a tomar la narrativa pedagógica como herramienta metodológica. No es lo único que hacemos en los proyectos, tenemos metodologías más tradicionales, pero de esto se trata el recorte del que vamos a desarrollar acá. Bueno, comparto pantalla y muestro 1 minutito de los trabajos como para ponernos a tono. La investigación en arte implica una dialéctica entre la creación artística y el enfoque científico reduccionista. El cine, como arte industrializado, requiere instrumentar un plan de producción sobre un proceso que es creativo y técnico.
La investigación en el diseño de la imagen aplicada a la formación de realizadores cinematográficos tiene la intención de devolver a la práctica académica un enfoque que colabore a superar esta dialéctica y generar un impulso creativo de estéticas, recursos y contenidos en la búsqueda de un hecho artístico original. La aplicación en el espacio áulico colaborativo del conocimiento construido en estos 10 años de trabajo enriqueció el acompañamiento a los estudiantes en el cambio conceptual que atraviesan en sus procesos creativos. Bueno, lo que hemos visto son trabajos de la modalidad presencial, ¿sí? De varios años, es lo que hacemos en la cátedra. Acá, en este recorte, nos vamos a referir a qué es lo que pasó con la modalidad virtual y la modalidad semipresencial que aún continúa como oferta, y cómo se da esa comunicación entre estudiantes, porque son trabajos grupales, entre estudiantes y docentes, y esta problemática. Como decía, se va a describir la construcción del acto pedagógico en el ejercicio de la práctica situada en la propia experiencia, es decir, sobre los procesos creativos y la comunicación en el espacio áulico y en los espacios topológicos de vecindades, un término que tomamos de Serres, que son los grupos de trabajo que generan entre los grupos de estudiantes y también entre los grupos, porque varios estudiantes a partir de la cursada se suman al equipo de investigación y forman grupos de equipos de estudiantes investigadores. Es sobre el desarrollo de procesos creativos colaborativos de diseño de la imagen para el audiovisual, ¿no? Para la producción audiovisual, en esta modalidad virtual. Son prácticas que se vienen desarrollando en estos procesos creativos colectivos en las materias de dirección de arte de UNA audiovisuales. Bueno, el proyecto comenzó en 2020, ¿no? Se extendió a 2022 por la pandemia, así que originalmente no tenía el foco en la comunicación virtual, en el espacio áulico virtual, y a partir del plan de contingencia que se hizo en 2020, se centró en este recorte. Ya hemos hecho varias publicaciones al respecto. Si bien ya veníamos trabajando desde el proyecto anterior con narrativa pedagógica, nos centramos más en esto, que fue lo que sucedió, y bueno, se puede ver hoy una diferencia desde el primer cuatrimestre de 2020, donde estábamos en la soledad del aislamiento, donde todos los estudiantes tenían que participar de esa forma, ¿no? Es una universidad con mucha vida social, con mucho patio, con mucha vida, muchos proyectos que se cuecen entre estudiantes en los patios, curriculares y no curriculares, con mucha política universitaria del claustro de estudiantes. Y bueno, el paso al aislamiento, y esta sorpresa y esta situación que todos vivíamos en 2020, hizo una cursada muy particular, donde hubo que cambiar metodologías, propuestas, se trabajó mucho sobre propuestas digitales, por supuesto, no se podía salir a filmar, así que un trabajo que hacemos de clip en el segundo nivel, terminaba en una maqueta, en una propuesta de rodaje, con locaciones, con presupuestos, etcétera, etcétera, pero no se llegaba a filmar y se hacía una maqueta. Maqueta le llamamos a un borrador
de cómo va a ser el clip, ¿no? Y hasta ahora en la modalidad semipresencial, que quedó como opción, como habrá sucedido en muchas universidades, cambió el universo de estudiantes que se inscribe, que adoptó estas formas de trabajo, que le viene bien para su vida, porque vive lejos, porque trabaja, y bueno, y tiene otras costumbres y otras prácticas, y se producen otras formas de trabajar colaborativamente, ¿sí? Bueno, la idea de incorporar la investigación al aula, al espacio áulico, tiene la intención de expandir el campo disciplinar e intentar devolver a esta práctica académica un enfoque que colabore a superar esta dialéctica entre la creación artística y el enfoque científico, entre la creación artística y la tecnología en sí, ¿no? Y generar de esta forma un impulso creativo de estéticas, de nuevos recursos, de contenidos, buscando un hecho artístico original. Bien, bueno, con esto se busca desplazar ese carácter prescriptivo que tiene el proceso formativo y evitar así la expulsión de los conocimientos no académicos que está justificada en la instrumentación del saber. También tomamos la idea de Sousa en este sentido, que el modelo de la racionalidad de la ciencia moderna niega la validez de aquellos conocimientos o saberes cuyos problemas no pueden ser abordados por sus procedimientos y su método. Por ahí es necesario aclarar que la estrategia, que es la estrategia también en el seminario de Cultura y Tecnología que tenemos en UNLAM, la estrategia pedagógica incluye la discusión crítica horizontal sobre el proceso creativo con la guía del enseñante, ¿no? En la tendencia al reequilibrio de poderes, decimos, es un término que tomamos de Michel Serres, y la revalorización de los saberes ocultos, que es un término de Jacques Rancière, del maestro ignorante, ¿no? El maestro que se corre, no se impone como el saber, como la autoridad, sino que se corre de esa discusión para dejar que emerjan los saberes de los estudiantes de sus experiencias individuales. Y ahora de la información, de la revolución de la información, que enriquece mucho el conocimiento de los estudiantes. Tenemos que tener en cuenta que esta materia, dirección de arte, no es una proyectual de la carrera, ¿sí? La carrera es muy tradicional de cine. En los últimos años fue ampliando mucho a artes audiovisuales, electrónicas, etcétera, etcétera, pero es muy tradicional de cine, tiene las proyectuales tradicionales de cine, dirección de arte no está implementada, entonces esta materia tiene 2 niveles, son 64 horas cátedra en total, y no es para formar directores de arte y directoras de arte, sino para dar una orientación, una introducción a la disciplina a estudiantes que están cursando otras orientaciones como montaje, dirección, guión, iluminación y cámara, etcétera, etcétera. Entonces hay un pequeño porcentaje que tiene un gran interés en este sentido. Sabemos que tradicionalmente en el cine argentino, salvo en las últimas décadas, se ha dado más interés al diseño de la imagen, a la dirección de arte, pero bueno, tradicionalmente no era algo de mucho desarrollo, por cuestiones de presupuesto, ¿sí? Por cuestiones de enfoque, del cine de autor que tenemos, y no ha sido muy desarrollado, y también muchos estudiantes que llegan a cursar estas materias vienen con sus ideas de dirección, con sus estructuras de guión, y lo que hacemos es
intentar transitar por la experiencia de contar en imágenes, de contar a partir del diseño de la imagen, de contar a partir de emociones, de sensaciones, a partir de un texto a veces, de una canción a veces, de la música, ¿sí? Y de una pintura, de imágenes inspiradoras, y tratar de transmitir en esa obra final sensaciones que se van desarrollando, o emociones que se van desarrollando durante el proceso, ¿sí? Y en todo sentido, la estrategia pedagógica es el trabajo colaborativo, intentar que esos saberes ocultos aparezcan en cuestiones de técnicas, en cuestiones de propuestas, de cómo se ve una propuesta, se ven las propuestas en clase para todos, que a veces algunos estudiantes están esperando que la corrección propia, ¿no? del propio trabajo, y se trabaja colaborativamente, y se trabaja en grupos, lo cual es el desafío más difícil de los estudiantes, porque el artista tiene una tendencia a sacar una inspiración propia, individual. En cine se trabaja mucho en equipo, pero con distintos roles y con cabezas de equipo. Acá se les propone que todo el grupo sean directores y directoras de arte, ¿no? Y que puedan comulgar sus emociones, sus inquietudes, y es uno de los grandes desafíos del trabajo colaborativo. A veces se logra que aprendan mucho entre sí. Algunos grupos se organizan por igual, de forma horizontal, colaborando y sumando, y otros grupos por ahí se alinean detrás de la propuesta de alguien que tiene una propuesta aceptada o que tiene más personalidad. Pero es uno de los grandes desafíos de que se relaciona con el cambio conceptual. En general, los grupos logran incorporar conocimientos y experiencias a partir de esta experiencia de poder trabajar colaborativamente en el proceso creativo. También hay que aclarar que en el nivel 1 de dirección de arte, en general, son estudiantes que recién comienzan, que vienen directamente del secundario. Algunos no tienen ninguna experiencia audiovisual, otros un poquito, y por ahí hay alguien más experimentado, y sus saberes son múltiples y diferentes. Dentro de los grupos por ahí hay alguien que sabe más de herramientas digitales, que les resultan muy útiles, pero no tienen un gran nivel en este sentido de información. Anteriormente en la cátedra dábamos herramientas digitales para poder trabajar, y también hemos tenido materias complementarias en este sentido, pero ha resultado bien esto de poder ir trabajando sobre la marcha e ir desarrollando con las herramientas que tienen, porque no es el objetivo hacer un trabajo final profesional, sino aprender en este proceso creativo a contar desde el diseño de la imagen, con las herramientas que puedan tener. Bueno, el proyecto en general propone un proceso de construcción de conocimiento a partir de 3 perspectivas teóricas de la educación atravesadas por el paradigma constructivista, ¿no? La construcción de conocimiento en el contexto de aplicación. En este sentido es el conocimiento de la disciplina artística, de la experiencia, ¿sí? La evaluación concebida como formadora e integradora del proceso de enseñanza y aprendizaje, y la educación desde el planteo del ecosistema comunicacional, que podríamos decir que lo tomamos de Martín Barbero, ¿sí? Bueno, obviamente de Jenkins, de Convergencia Cultural, y Pierre Levy en Inteligencia Colectiva, ¿no? Es lo que hace esta forma de trabajo, estas teorías. Tomamos otros autores que tomamos para nombrarlos, no vamos a desarrollar mucho, son Misirlis, Monbello, Coles, Mariana Mayo, ¿sí? De Vargas, de la situación de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, y como decía, si bien en los proyectos en general venimos aplicando metodologías
científicas tradicionales, como de lectura de la imagen, trabajamos con Cassettidichio, Borwell, etcétera, etcétera, los clásicos, y algunos autores más contemporáneos, como Ordaz Cruz, por ejemplo, que trabaja sobre las analogías, las categorías de analogías para la construcción de un mundo posible, que es lo que hacemos nosotros en este proceso, buscar la construcción del mundo posible. Ese diseño de la imagen es un mundo posible, o varios mundos posibles en la obra audiovisual. Pero bueno, lo que explicaba antes, lo que empleamos como guía metodológica en este recorrido particular, se basa en la construcción teórica del acto pedagógico a partir del análisis de las situaciones de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Mediante la lectura de discursos informales de docentes investigadores y de estudiantes investigadores, tanto en el espacio áulico como en el espacio topológico de vecindades, en los grupos en los que trabajan durante la semana, y en los espacios que se generan en los proyectos de estudiantes investigadores, ¿no? Que son procesos creativos también. Este enfoque está basado en la propuesta de documentación de narrativa pedagógica de Daniel Suárez. ¿Sí? Suárez da cuenta de la inseparabilidad de la experiencia del sujeto con el acto, ¿sí? En este caso es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Bueno, la propuesta de la narrativa pedagógica permite escribir y leer en el lenguaje de la práctica y la cultura particular donde esos relatos se producen. ¿Sí? Es como una invitación a buscar aquellas palabras que puedan reponer aquellos sentidos, ¿sí? Para describir y analizar las experiencias y lo que los actores, o sea, los docentes, estudiantes y la institución en sí misma hacen y piensan. Al recuperar, reinterpretar y recrear estos saberes de la práctica, se intenta dar cuenta de la complejidad, la heterogeneidad y la diversidad de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, como temía, nos estamos tomando demasiado tiempo, así que vamos a ir a las narrativas, las devoluciones de los estudiantes que hacen que son compendios de estas narrativas. Hemos seleccionado algunos fragmentos de las devoluciones, de las evaluaciones, como para teorizar un poco estas situaciones. Así que voy a compartir pantalla nuevamente, se nos fue mucho el tiempo. Ahí vamos, vemos unos cortitos y comentamos. Que la cátedra en sí, por lo menos a mí, y sé que al grupo también, nos fue más que funcional en muchísimos aspectos, desde el feedback, desde ya todo lo que te mencionamos, por la buena onda, por todo, y por sobre todo por hacernos quedar orientados en todo lo que tiene que ver con esto, con dirección de arte y con concentrarnos, a mí sobre todo por romper con la estructura que sentía que tenía dentro de la edición. Y sí, también, como dijo Gonza, es algo que se va reestructurando todo el tiempo. De hecho, ahora lo veo y se me ocurren más cosas, veo los trabajos de los compañeros y se me ocurren más cosas. Quizás tendría que haber dejado, no, quizás no, tendría que haber dejado que el final se extienda más, para que se vea más la imagen inspiradora. Bueno, detalles que uno siempre ve al ver su obra terminada y quiere siempre aportarle algo más.
al trabajo, a lo que a mí me sucedió es de que, bueno, que todavía seguimos en proceso, porque cuando queríamos que habíamos terminado la propuesta final, en realidad no, nos dimos cuenta de otras cosas, analizando con los compañeros, pero analizando de otra manera, quizás una manera más objetiva sobre las imágenes. Ahí nos dimos cuenta de muchas situaciones, y bueno, y así se modificó un poco el trabajo. Pero nada, o sea, sí, hasta seguimos en proceso. Yo creo que hasta tiene un montón de cosas para cambiar el trabajo, así que no sé cuándo una pieza audiovisual artística queda terminada, no sé si cuando se vende, cuando se pasó, pero yo creo que puede seguir teniendo modificaciones. Bueno, en este sentido, el tema de la obra no finita, ¿no? De la obra muerta que mencionaba Pino Solanas en algunos textos. En este caso, desde el punto de vista técnico, se relaciona mucho con la condición efímera de lo digital, ¿no? En la época analógica, cuando trabajábamos antes, cuando hice la tesis, por ejemplo, era el tema del cine analógico, permitía algunas posibilidades, pero teníamos una versión final. La cuestión esta de la técnica, incluso de filmar con celulares, que se hace mucho, tener disponibilidad digital para tener muchas versiones de tomas, muchas versiones de edición, y de distintos efectos y distintas posibilidades, desde este enfoque de los estudiantes, está mucho más presente el tema de que no es una obra finita, no es una obra muerta, y puede tener muchas reversiones, que es lo que vamos haciendo en el proceso. Se hacen varias versiones finales, hasta llegar a la final, ¿no? Tenemos muchos archivos que dicen final, versión final, y siempre viene otra, ¿no? Bueno, aquí vemos las obras de arte entonces como un hecho cultural que, al igual que las instituciones, no son inalterables con el paso del tiempo, sino que se revisitan, se modifican, ¿sí? Y vemos otra vez la importancia de poder recopilar estos relatos que conforman la historia particular de estas instituciones, de estos procesos, ¿sí? Que a su vez están relatados por los propios actores, lo cual permite que se relaten a través del propio lenguaje, que tiene que ver con su cultura particular y con el momento que están atravesando cuando están en el proceso creativo. Entonces, esta teorización, que es poner en palabras la práctica situada, permite avanzar en la descripción de otras teorías que puedan dar cuenta de estas problemáticas que son siempre heterogéneas y complejas en cada contexto donde suceden. Bien, vemos otro cortito. Felicitar a mis compañeros del grupo, que la verdad es que les quería informar a todos que tuvimos un proceso enorme, muy largo, pero pudimos concretar todas las ideas de cada uno de nosotros, porque cada uno fue aportando distintas cuestiones y llegamos a este objetivo. Y la verdad yo, profe, estoy muy contento, no solamente con la cursada, con los compañeros de los viernes a la noche, sino con el grupo que formamos nosotros, con Gonzalo, Virginia, Franco, Jean, Sofía. La verdad es que cada uno aportó algo diferente, y quería destacar algo, que es que en cierto momento de los jueves a la noche, que nos juntábamos para debatir y justamente ver por dónde íbamos, qué caminito tomar, siempre nos dábamos cuenta que faltaba algo, pero llegó un momento en particular en donde todos hicimos un clic. Y fue el clic cuando comprendimos al artista, al pintor en este caso, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que todas las obras de este pintor tenían que ver justamente con el objetivo que queríamos tener, que en este caso era transmitir lo mismo que transmitía el cuento. Y ese momento creo que todos mis compañeros se acuerdan que hicimos un clic, más que nada cuando vimos una obra en particular, que fue la obra donde hay una cocina con unas manitos. Y ahí dijimos, wow, este es el camino que tenemos que tomar. Y nos dimos cuenta que realmente era el correcto, y llegamos al objetivo, y la verdad estamos muy contentos. Yo.
Yo quiero decir que la verdad estoy muy contenta con el grupo, muy contenta con la clase, o sea, con la cursada en general. La verdad que, o sea, fue todo un proceso porque, por lo menos yo voy a hablar en lo personal, soy una persona muy como estructurada, ¿no? Como que enseguida fuimos al storyboard, tipo, todo muy, muy estructurado, y después empezamos a entender un poco más al artista, ¿no? Al pintor, y fue esa misma noche que encontramos las manitos, que fue como, che, pero este artista es como que hace las pinturas, o sea, tienen diferentes formas de ver, digamos, cada pintura, entonces empezamos a dar vuelta a la imagen y empezar como a romper esa estructura. Y ahí fue como, esa fue la noche de la revelación, porque de ahí salieron un montón de disparadores y un montón de cosas. Y también algo que me llamó a mí la atención es que desde el principio, o sea, estaba en la idea, digamos, o sea, de los círculos, de los, como, viste que hay como un agujero al principio, o sea, en la imagen inspiradora está en el cielo, sería, ¿no? Como todo, siempre el contraste de la vida, la muerte, o sea, al final todo tiene que ver con todo. O sea, todo tenía que ver con todo, incluso con el collage del principio que habíamos elegido, el de Gonzalo, que era todo, o sea, todo tenía sentido, ¿entendés? Era como, nada, fue muy revelador para mí darme cuenta de eso, que era mucho más sencillo, o sea, mirar, inspirarse, y no tan cerebral, digamos, sino como sentir qué es lo que te transmite la obra, digamos. Eso. Bueno, varias cosas, ¿no? En estas dos devoluciones, ¿sí? Por un lado el tema de, bueno, acá sobre el final se veía el tema del cambio conceptual sobre lo racional, ¿no? Y lo emocional, ¿no? De poder, que comprendieron que había que dejarse llevar por sus emociones y por sus sensaciones, y no tan no racionalizar tanto este proceso, a pesar de que el cine es una práctica industrializada por el cine profesional, ¿no? Está atravesado por la ciencia, por la tecnología. Y bueno, esta cuestión del trabajo colaborativo, es un grupo que ha tenido que encontrar su proceso en común, que ha habido distintas puntas, ¿no? Y cómo todos juntos han encontrado, reconocen todos un momento, son varias devoluciones en este sentido, un momento en donde todos pudieron comprender al autor, comprender qué es lo que el autor, lo que el pintor expresaba, ¿no? Esto es sobre un trabajo que hacemos en el primer nivel, que es de pintura y cine a partir de un cuento tradicional de Perrault, ¿sí? A elección, pero se elige una imagen inspiradora, que es una pintura, a partir de las sensaciones que transmite el cuento, ¿sí? A partir de esa imagen inspiradora se intenta desarrollar el proceso creativo con otras referencias visuales, hasta el bocetado, ¿sí? En una propuesta estética en particular, buscamos trabajar desde las emociones y las sensaciones, qué sensaciones transmiten con los elementos de la dirección de arte, de la paleta de colores, la morfología, perspectivas, ¿no? Bueno, acá en este grupo los estudiantes narran ese cambio conceptual que lograron hacer a partir de la lectura colectiva, de la imagen inspiradora, y a partir de ahí logran desarrollar un lenguaje propio, ¿no? Como ese conjunto de significados a partir de los elementos que van seleccionando de la pintura, y terminan componiendo un lenguaje y un diseño de la imagen que es coherente en toda la obra. Bueno, pasamos a otro corto. La verdad que perdimos mucho tiempo, nos queda mucho por mostrar. Ya estaba medio enojado con el producto, porque estaba como medio, esto no se parece a lo que queremos, a lo que quiero yo ni siquiera. Pero bueno, nada, para eso están esas
instancias de intercambio que creo que fueron claves y que van a seguir siendo claves, y creo que de acá en adelante va a ser medio fundacional en los procesos que lleve a cabo seguramente, esperemos, y eso. Nada, me parece que fue una linda experiencia. Sobre todo, la palabra que me llevo es esto de lo que dijiste en una clase, esto de que busquemos salir de lo individual, porque cada uno viene de un mundo distinto y desde una experiencia distinta. Entonces, uno quiere como aportar, pero ese aporte debería de estar enfocado en el grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trabajé bastante, a decir verdad. Y también recibí feedback de los chicos con respecto a eso, lo cual les agradezco mil, cosa que tengo como una perspectiva distinta, ¿no? Así que eso, me llevo esa búsqueda de romper un poco con el individualismo y hacerlo más en co-creación. Excelente, Franco, excelente, porque es uno de los objetivos de la cátedra y de esta comisión, además de la modalidad del trabajo práctico y el proyecto de investigación que estamos haciendo sobre esto, sobre el trabajo colaborativo. Y sé que, bueno, es muy difícil, lo dije antes, el artista obedece a inspiraciones individuales, el artista digital, que creo que es tu caso, se está sentado frente a una interfase solo, que no permite que se siente otra persona al lado, ¿no? Y no se puede manejar un mouse entre dos. Y entonces todo es muy individualista, que tiene que ver con, bueno, no vamos a explayarnos, ¿no? Pero es una cuestión de un enfoque capitalista, ¿no? De la visión mundial ingeniera del siglo XIX. Y bueno, sí, obviamente es difícil lanzarse a esta aventura de crear colaborativamente, y más cuando está en juego muchas cosas, ustedes están cursando, no pueden hacer una cursada en vano, perder el tiempo, y no tienen distintos niveles, y quieren seguir adelante con lo que ustedes pueden hacer, y tienen que ceder en muchos aspectos. Así que sí, no dudo que eso es un desafío muy grande, y que te lo hayas tomado tan bien y te haya resultado tan positivo, me gratifica muchísimo, Franco. Me alegro mucho. Y manden el... Bueno. Bueno, como decía antes, este es uno de los mayores desafíos en este proceso de enseñanza y aprendizaje, y en este cambio conceptual, y ayuda en este sentido a la incorporación de esta nueva forma, de esta forma de trabajo, el tema de cómo compatibilizar lo individual con lo grupal, ¿sí? Bueno, esta problemática particular, individualismo y creación colectiva, es una problemática que se recupera a partir de diversas narrativas de los grupos, y bueno, puede ser expresada en términos cercanos a la experiencia de los autores, como bien decíamos antes, construyendo de esta forma un modo de abordar la problemática, en el sentido de que cuando un actor puede ponerlo en palabras, puede teorizarlo, y bueno. Bueno, el tiempo es tirano, nos hemos perdido mucho. Voy a compartir otro videito cortito y lo comentamos. Y manden quien haga el tutorial, por favor. Yo soy malísima para todo, pero para las cosas digitales peor. Pensé que se iban a reír cuando decía que era mala para todo. Es así, no me reí. Nos reímos por adentro. Como es comunicación virtual, Nos reímos es medio raro, ¿no? Ay. Nos olvidamos de reírnos. Con respecto al concepto, este personaje sigue ahí, encerrado, está reflexiva, sigue con esa lucha interna y está enfrentada a la muerte. También creo que se potencia por el estado en que estamos todos, ¿no? Mirá, ahí está la soledad. Creo que por ahí va bastante la cosa. La soledad que también apaleamos eso
Sí, sobre eso estoy escribiendo algo, después te lo voy a pasar al grupo o Ah, algo. bueno, dale, que vos también Sí, estás en proceso el creativo. grupo. Sí, sí. Buenísimo. La soledad Sí. que disminuye con Sí. la presencia de Virginia en todos los grupos virtuales. Sí, Bueno, y ese personaje casualmente se potenció también en ese sentido porque está encerrado, ¿no? De diversas maneras, o sea, por soledad, por estar forzada, por esa lucha interna. Y bueno, ahí surgió un poco el chiste anterior, es la situación del aislamiento y de esta comunicación virtual a través de esta interfase, ¿no? En donde una compañera, una estudiante hizo un chiste y bueno, uno no se ríe, no comparte de esa misma forma. Era en el segundo cuatrimestre de 2020 esto. Y cómo surgió en la devolución sobre qué es lo que había quedado en la versión final. Justamente era un corto que había tenido una versión final y se hizo otra bastante diferente, pero que el concepto continuaba y que, bueno, expresaba esta estudiante que era la soledad desde su casa, ¿no? La angustia que estábamos viviendo todos en ese momento, este contexto sociohistórico en particular, que era lo que se expresaba en la obra, cuando era un cuento de Perrault, de Rapunzel, una obra de Delatour, una pintura de Delatour, ¿no? Pero lo que seguía permaneciendo eran las emociones que realmente estaban sintiendo y estábamos sintiendo, ¿no? La soledad del encierro, el enfrentamiento con la muerte que vivimos en esos meses. Bueno, acá también vemos que esta inseparabilidad, ¿no?, del sujeto con el acto en sí, con las prácticas de enseñanza y aprendizaje, que son inseparables de esta práctica, o sea, de esto que vivencia cada uno de los actores, ¿no? Bueno, lástima, es un cortito que mostramos ayer, pero bueno, vamos a mostrarlo de nuevo para que se comprenda de qué estamos hablando y vamos a tratar de mostrar otros cortos más. Y vamos a tratar de no hablar más. Ahí va. Bueno, esta era la soledad a partir de Delatour. Vamos a ver otro ejemplito. Bien, y Vamos a ver las devoluciones de las estudiantes y el cortito directamente para... Iba más por el lado de que nosotras en todo el artbook lo que fuimos haciendo era como en las dos, o sea, en Lady Lilith, que estaba antes, y en Alionushka, que era esta pintura, fue como que íbamos haciendo recortes sobre la pintura para poder traducirla en palabras, digamos, y analizarla. Entonces me parece que también veníamos de ahí ya, fue como todo el proceso. Que lo que hicimos un poco, que modificamos, el primer video tenía distintos fragmentos que, como Denise marcó, encarábamos a los pájaros, al junco y distintos tipos de aspectos, y lo que hicimos esta vez, no sé si se llega a notar, es encarar al personaje principal, a Lenushka, por fragmentos, y lo primero que vemos son sus pies, y después empezamos a encarar una parte de su costado izquierdo, un poco de su cuello, un fragmento, y la vamos, digamos, vamos viendo muy poquitito, y luego llegamos a ella.
como que esa fue nuestra estrategia, como ir mostrando, insinuando que hay una persona, que la naturaleza sea más protagonista y luego vamos llegando. Y el fondo al que pasamos después, curiosamente, es del mismo pintor, buscando un fondo que coincida con el personaje de Alenushka. Encontramos que este mismo pintor tenía en el mismo estilo y casi en la misma locación, parecía un poco como si fuese lo que estaba viendo ella de frente, como que veíamos a ella en un río con juncos, y la otra pintura, el fondo en el que finalmente utilizamos, era como muy parecido, era como, bueno, esto quizás está enfrente de ella, y también utilizamos ese fondo por entrar en armonía con toda la pintura. Bueno, este fue un proceso que comenzó con una pintura. Sobre el final del proceso se dieron cuenta que tenían que ir por otra pintura, que era una referencia, que era otro estilo, y bueno, cuentan como con esas pocas herramientas, la forma de lectura, del análisis de la pintura, de la imagen inspiradora, la llevó a cómo se hacía este video final. Estos videos se hacían en pandemia, ¿no? En lugar de salir a rodar. Ya sé que perdimos mucho tiempo. Voy a mostrar algo del último cuatrimestre, donde ya en el segundo nivel, en videoclip, se pudo salir a rodar, pero continuamos con la utilización de herramientas digitales. Bueno, Muestro las devoluciones y el clip cortito. Bueno, de mi lado, o sea, el crecimiento que me llevo más importante es siempre volver a la referencia, porque en algún momento del proceso la perdés y terminás haciendo cosas que no querías hacer, porque así es el proceso creativo, no sé. Entonces creo que siempre hay que volver a la referencia, al principio de lo que planteamos, y tener siempre eso en mente. A ver, especificando un poco, ¿qué cosas que no querías hacer hiciste y por qué te parecen? No hice al final no hicimos, pero sí es verdad que si de repente hacíamos la idea que se me había ocurrido a mí, que estaba equivocada, de elegir segmentos de la locación para hacer las sustituciones, nos alejábamos de Madrid y no nos acercábamos a ninguna otra referencia clara. Entonces, bueno, esa última clase antes del rodaje fue fundamental y fue lo que nos permitió hacer un proyecto que tuviera sentido con todo lo que habíamos planteado en la carpeta y lo que habíamos buscado antes. Sí, la experiencia, la verdad que es copado también que te encuentres con gente que sepa hacer alto laburo, porque yo, por ejemplo, lo que está haciendo Mary en tema de edición o montaje no me alcanza, yo no sé. Pero nada, está bueno ver, experimentar y ver todo lo que se puede llegar a hacer. Uno también aprende viéndolo desde afuera.
llegue a otra casa. Madrid. Bueno, acá se vio en la devolución de las estudiantes cómo en el proceso, otro de los conceptos que no pudimos llegar a explicar, de cabeza objetivada y cabeza imaginativa, los estudiantes van generando una serie de referencias visuales, de inspiraciones visuales, que como es digital, están en un drive y se van acumulando, ¿no? Antes venían en la presencial con el pendrive a mostrar todo lo que habían buscado, y le decíamos, bueno, tienen que seleccionar, tienen que mostrar solo lo seleccionado. Y cuando en el proceso creativo se van perdiendo, en este caso era en cómo interpretar las perspectivas de Magritte, los planos, ¿sí? Dentro de las pinturas, ¿sí? Cómo hacía esa superposición de mundos, ¿no? Estaban yendo por un lugar de poner en distintos lugares partes de otros mundos, y volvimos a revisar Magritte, a revisar esas perspectivas en esa última clase, como dice, y se volvió al sentido de lo que estaban buscando. Y el otro cortito de la compañera, que está desde su puesto de trabajo, de manicura, siguiendo la clase sin ningún problema, ¿no? Y el tema colaborativo de cómo se puede aprender de los distintos saberes de los distintos integrantes del grupo. Yo quisiera mostrar algo más, pero estamos ahí, ¿no? No, si es cortito, no hay otra conversación posterior, o sea, pero no nos podemos extender mucho por una cuestión de los tiempos de todos, pero sí, como, si es el Bueno. último, o sí, no hay Bueno, problema. dale, mostramos el último, no es tan cortito, pero... Bueno. Esto es de la plena modalidad virtual, en el aislamiento, donde no se podía filmar, y se lamentaban los estudiantes no poder salir a filmar. Entonces se trabajaba mucho sobre el proceso creativo y se hacía una maqueta, un boceto final, preparando el rodaje posterior, ¿no? Pero esta maqueta está con distintos elementos, videos tomados de distintas fuentes para mostrar cómo quedaría este proyecto. Este proyecto es interesante, hay muchos que hacemos con artistas, con músicos que necesitan su clip realmente, y esto es muy interesante, el trabajo interactivo con el artista. No, junta las letras o junta, no suelta. Con el artista, y este trabajo se definió por los elementos, por el elemento fuego, tierra, ¿sí? Hay algo que se resalta en el trabajo del diseño de la imagen, y en este caso fueron los elementos los que guiaron la propuesta estética. Comparto primero los comentarios y luego la maqueta. La pasé muy bien con las chicas, fue muy diferente de, por ejemplo, el trabajo que estaba teniendo anteriormente con el productor de la música, el productor musical. No se molestó en conocer, en entender, y por lo tanto de ahí se pasó una interrupción. Y no estaba pudiendo concentrarme en lo visual, y era mi idea principal de todo eso, de involucrarme, era hacer lo visual. Y él me molestaba mucho para que nos apuráramos para postear cualquier cosa y hacer ese viene. Y yo decía, no, pero no sé, todavía no puedo concentrarme en la propuesta. Y me encantó poder aplicar todo eso el cuatrimestre, y sentí que el proyecto cerró muy bien. Lo mostré el fin de semana ahora a Ghislaine. Eso fue, bueno, Gibbs nos propuso, nos pasó la canción por WhatsApp, nos dijo que conocía al artista, que estaba interesado en hacerle un videoclip a ella,
Entonces, escuchamos la canción, nos encantó y nos pareció que iba a ser una buena idea y que además le podíamos, le podíamos dar una mano a su trabajo también, ¿no? Al trabajo del artista. Y bueno, y hablamos bastante, hablamos de lo que ya él tenía pensado, entonces como que exploramos o tratamos de ir por esa parte, de los dos mundos, buscando imágenes de referencia, videos, colores, y estuvo muy bueno porque hubo un ida y vuelta que resultó bastante interesante. No sé qué opina Gibbs, que era el que tenía como la idea principal, ¿no? O sea, yo creo que llegamos de hecho a un buen resultado, que espero que sea lo que él en algún momento tenía en mente, o sea, que lo hayamos ayudado en ese sentido. Para mí fue fundamental ese ejercicio de concentrarse en el trabajo fundamentalmente de las imágenes, y sí eran muchas cosas que vibraban ahí por mi cabeza y que venían de muchas charlas. Obviamente ese trabajo no existiría si no fuera Ghislaine, porque hay muchas cosas ahí que vienen de su poesía, de su manera de escribir, de cantar y de pensar. Hubo mucha charla, y para que eso se convirtiera en imagen, yo tenía que explicarlo en conceptos y explicarlo del proyecto que ya existía. A las chicas me ayudó muchísimo a llenar ese proceso que antes no estaba pasando. No estaba pasando porque era el momento también, como les comenté antes, estábamos trabajando en la canción, en producir el tema y grabarlo, y estábamos agobiados en eso de alguna manera. Y concentrarse en la imagen realmente hizo con que el proyecto existiera, porque ahora mirándolo así, veo que estaba todo muy en las nubes. Y eso que estaba diciendo Agus, esa ida y vuelta que hubo, fue como eso, poner en el papel esas ideas, y que no son fáciles de decir, cómo voy a explicar cosas metafóricas, conceptuales, racionalizar eso en un color, en una forma, en un objeto, en una textura. Hay muchas posibilidades, y me gustó mucho buscar el elemento, la unidad mínima para expresar una emoción y agrandarla, y que la unidad mínima se convirtiera en movimiento, en personaje, en vestuario. Fue un desarrollo que encontrar una metodología fue muy interesante, y ya me da pena de no volver a hacerlo el cuatrimestre que viene. A mestre da minha orquestra não tava em festa. Quis meu bem e vai acontecer na África, na Sante. Vai ser tão bom, amor, minha cama sem pudor. Gira, roda, tão bom ser. Vem, nanã, vem reger. À noite me filmo no escuro, à noite me falo, eu bebo. À noite eu canto, contemplo meu corpo, espelho, a curva do vento. Pega essa ideia, não pira. Gira, roda, roda, gira. Chega, mona, vem ferver. Traz teu erê, traz teu erê. À noite me filmo no escuro, à noite me falo, eu bebo. À noite eu canto, contemplo meu corpo, espelho, a curva do vento. À noite me filmo no escuro, à noite me falo, eu bebo. À noite eu canto, contemplo meu corpo, espelho, a curva do vento.
babá. Peita a bicha preta, sangue quente na veia. Griot subiu à tona, a preta é macumbeira. Saravá, pra cada quilomba, babá. Cabelo solto, é permeável, se molha todo, tal qual a vulva. À noite me filmo no escuro, à noite me falo, eu bebo. À noite eu canto, contemplo meu corpo, espelho a curva do vento. À noite me filmo no escuro, à noite me falo, eu bebo. À noite eu canto, contemplo meu corpo, espelho a curva do vento. Na tangente desse teu universo, do teu ódio eu pari reconvexo. Hegemonia não viu em intenção, é a benção da iliteração. Por mais que eu tenha um nome, volte ao endereço. Sob o teu olhar, estou sempre do avesso. Por mais que eu tenha um nome, volte ao endereço. Sob o teu olhar, estou sempre do avesso. Não é teu jeito nem tua língua, meu quilombo me inspira. Cala a boca do escrota, sem repique eu corto a rola. Não é teu jeito nem tua língua, meu quilombo me inspira. Cala a boca do escrota, sem repique eu corto a rola. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Es una maqueta, reitero, un borrador en época de pandemia, ahora estarán rodando este año, es para presentar al artista y a la producción la propuesta visual, ¿no? Y que queda tan claro ese desarrollo que en este caso se dio detrás de la propuesta de uno de los estudiantes, como todo el grupo se sumó a esa propuesta y pudieron ser un desarrollo conceptual tan claro que pudo mostrarse, se puede ver en este clip de imágenes recopiladas como maqueta. Bueno, nos extendimos muchísimo, les agradecemos muchísimo. No se han esperado, lamentablemente quedó mucho afuera. Copio la dirección del canal de YouTube, si les parece. Sí, sí. No sé qué les habrá pasado, estuvimos con más de 90 personas conectadas. A mí me pasó que escuchaba las narrativas y tenía ganas de ir a ver lo que decían, y de pronto de ver los productos, volver, ¿no?, a las narrativas, como las narrativas es una producción más, ¿no? El ida y vuelta, hermoso ese diálogo. Bueno, buenísimo. La verdad que hay mucho para compartir en este sentido. Lo que hemos escuchado en el Congreso, en las ponencias, son de alguna manera narrativas docentes, ¿no? Donde se cuenta desde la subjetividad, desde la problemática, desde la anécdota, ¿sí? Esto puede recoger elementos que un análisis cuantitativo no podría hacer, y es una forma de trabajo que viene de la pedagogía, pero que es muy interesante para nosotros en el arte y en la formación en arte, para poder ir recuperando estas problemáticas y hacer modificaciones en nuestro trabajo. Pongo un mail si quieren contactarse. Ahí un poquito más arriba preguntaban por el tema de los autores, pero me parece que si dejas un mail, cualquier cosa pueden escribirles, en caso de que quieran retomar algo de eso. Bueno, les agradecemos muchísimo en nombre de toda la organización del Congreso. Gracias a todos y a todas los que nos acompañaron aquí también en este cierre del Congreso. Y bueno, provocando que sigamos encontrándonos de estas y tantas otras maneras, y compartiendo el trabajo tan comprometido y profundo que tienen ustedes y tantos otros compañeros y compañeras en la construcción, ¿no?, de estos cruces, dejando la fragmentación de las disciplinas,
no dejándolas, pero bueno, intentando provocar también esos cruces tan necesarios entre las disciplinas más teóricas y las prácticas y las narrativas y las conceptualizaciones y haciendo otros caminos posibles. Muchísimas gracias. Puse mal el mail. Bueno, lo corregimos. Lo vuelvo a poner. Dale. Perdón, es canal dirección de arte 1, gmail.com. Bueno, ahí tienen la dirección del canal. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros fue maravilloso poder participar de este congreso. Esperemos que se reedite y esperemos seguir estando muy agradecidos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.